Isaías capítulo 53. Bienvenidos a este espacio de Diariamente con la Biblia. Todos los días estudiamos un capítulo diario. Podemos enriquecer nuestra vida espiritual a través del estudio de la Biblia. Quédese hasta el final. Usted va a leer junto conmigo ahí en la pantalla, leyendo texto por texto. Y será una bendición. Bienvenido, así que quédate hasta el final en la lectura de hoy. Padre, gracias por darnos la vida, gracias por despertarnos y comenzar estudiando una porción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces al capítulo número 53. Si usted no tiene su Biblia, aquí va a ir leyendo junto conmigo versículo por versículo. Sacaremos algunas lecciones sencillas, prácticas, cotidianas que nos ayudan a crecer espiritualmente en nuestra vida diaria. Habla del Mesías y comienza, el primer versículo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Habrá alguien que crea? ¿Quién es el que viene con el brazo de Jehová para sostenernos, para darnos esperanza? La respuesta aparece allí. Entonces, versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. El Mesías, el príncipe Jesucristo, no vino como un rey como lo estaban esperando, como un romano, como un conquistador. Él vino como un siervo, sirviendo a la humanidad. Entonces dice el versículo 3, una gran diferencia de lo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un Mesías armado, un Mesías con vestimentas de reales. Sin embargo, se presenta todo lo contrario en la sencillez, en la humildad de la persona de Cristo. ¿Y cuál es la profecía que está hablando? Miren, ¿cuál es el resultado? Dice, usted siga leyendo ahí conmigo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo fue despreciado, desechado. Hasta el día de hoy, siempre Jesucristo, cuando se rechaza el evangelio de Cristo, lo estamos desechando. No estamos aceptándolo. Y entonces, por eso dice la palabra del Señor, fue menospreciado y nosotros nos avergonzamos. Escondimos de él el rostro. Hoy el ser humano esconde el rostro para no ver a Cristo. Se avergüenza de Cristo. Se avergüenza del evangelio de Cristo. Yo te pregunto esta mañana, ¿te avergüenzas del evangelio? ¿Compartes el evangelio? ¿Anuncias el evangelio? ¿Vives el evangelio? Si esto no lo estamos haciendo, lo estamos despreciando, lo estamos desechando, dice el versículo 3. ¿Qué más? Estamos escondiendo nuestro rostro y estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué interesante mensaje para nuestro día de hoy. Así como aquellos personajes despreciaron a Cristo, se escondieron de Cristo, hoy el ser humano sigue haciendo lo mismo cuando rechaza el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta esta mañana sacamos del versículo 3. Tú, dice ahí, ¿tú te escondes? ¿Tú menosprecias el evangelio? Entonces versículo 4 dice: ¿por qué todo lo que hizo? A veces nosotros despreciamos el evangelio, pero mire todo lo que hizo por ti y por mí. No hay por qué despreciar el evangelio. El versículo 4 dice: ¿por qué? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios.
versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí en estos dos versículos nos presenta la realidad por qué Él vino, para qué vino. Y aquí en estos versículos nos presenta que Él es nuestro sustituto de todo lo que nosotros teníamos que pagar. Él cargó tu pecado, cargó tu angustia, porque aquí lo dice, tu enfermedad. No la enfermedad esta común, normal, que todas veces nos enfermamos de cáncer. No, de la enfermedad del pecado, que es muerte y muerte eterna. Eso es lo que vino a hacer. Lo dice, los dos versículos dice, Él cargó nuestros pecados. Sufrió esos dolores. No dolor esto que sufrimos, no, dolor espiritual de perderte eternamente. El pecado te destruye, el pecado mata, el pecado destruye. Y aún así, Él fue herido, tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, el Cordero de Dios. Así como un corderito. Por eso dice el versículo 6. ¿Por qué lo hizo? Vamos a ver en el versículo 6. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Él vino, tomó la forma de siervo? ¿Por qué Él decidió cargar nuestros pecados? ¿Por qué Él decidió cargar nuestros dolores? Lo dice el versículo 6. Tan claro, tan sencillo. Dice, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué vino? Porque estábamos extraviados, descarriados. Por eso Él dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la razón. Estábamos sin rumbo, como una oveja sin rumbo, escondido en la miseria, en la oscuridad, descarriada, sin dirección. El único futuro que era es la muerte. Por eso Él dice, vino y tomó nuestro lugar, vino a buscarnos, a darnos vida, a darnos el camino, a darnos orientación de vida eterna. Y entonces, ahora, cuando Él dice el versículo 6, que porque estábamos descarriados, vean, y Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto. Versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue Él angustiado, se afligió por ti y por mí. Él tomó con todo amor venir a este mundo. Y Él fue común. Por eso Cristo es símbolo de un cordero. El cordero es símbolo de Cristo. Porque un corderito es tan noble que cuando van a matar al cordero, Él ni siquiera se arrebata. Se queda solo esperando que el cuchillo le atraviese la garganta, sin emitir ningún sonido. Cristo fue llevado en la cruz sin decir nada. De sus labios solamente salieron estas palabras tan significantes, tan especial. Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mire todo lo que Él sufrió. Fue angustiado, fue afligido, dice el versículo 7, fue llevado al matadero, fue trasquilado como una oveja que ni siquiera enmudeció, ni siquiera se defendió. Todo por amor a ti, por amor a mí. Él no tenía ninguna necesidad. Él lo hizo todo por amor, porque Él te ama. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortada de la tierra de sus vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué causa fue herido? Por tu rebelión,
por mi rebelión, por nuestros pecados, por nuestra desgracia, por nuestra perdición, porque estábamos, dice el texto, descarriados. Y Él vino a orientarnos, pero le costó el sufrimiento, el desprecio y la muerte. Hermano querido, otros dicen es que fueron unos miserables los que despreciaron a Cristo. Hasta el día de hoy, la mayoría de los seres humanos siguen despreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue contado entre los impíos, entre tú y yo. No hubo engaño en él. De su boca solo salieron palabras de amor, palabras de perdón, palabras de consuelo para cada ser humano. Y aún así, a través de su palabra, siguen saliendo estas palabras de consuelo. Siguen resonando esas palabras que dice: venid luego. Siguen resonando esas palabras, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces sigue el versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Porque Él estuvo dispuesto a cargar todo para lograr la victoria, y a través de su muerte y de su resurrección, entonces encontramos prosperidad, encontramos salvación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Prosperidad eterna en Cristo. Versículo 11 dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción. Pero cuando ese momento, esa escena de sufrimiento, cuando un ser humano acepta el sacrificio, él se goza, porque es el fruto de su sufrimiento, de su aflicción. Ahora un ser humano aceptando a Jesucristo, aceptando el Evangelio, entonces para él es gozo, para él es esperanza, para él es alegría. Por eso el texto dice: hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque es el fruto del sacrificio que Cristo vino a hacer en este mundo. Cada vez que un ser humano se entrega a Cristo, es un fruto de gozo. Si tú no lo has hecho y quieres darle gozo a Cristo en su corazón, acepta su sacrificio derramada en la cruz del Calvario. Acepta su evangelio y entonces Él verá ese gozo en su rostro. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando se ve la historia del sacrificio, eso dice Él que pues no importa. Valió la pena. Es cuando una madre da a luz. El dolor es terrible, es fuerte el dolor de parto, pero cuando ve al bebé ya en los brazos, se le olvida ese dolor y se puede ver en el rostro de una madre abrazando a su pequeño después de un sufrimiento de parto, después de una operación. Ahora ve al niño al lado, entonces cambia, ve el fruto de su aflicción. Así es Cristo. Después de ese sufrimiento, cuando tú aceptas a Cristo, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y finalmente el versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ahora dice: le daré con los grandes. ¿Por qué? Porque a través de su muerte y de su resurrección, Él fue recibido en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora cuando tú y yo lo aceptamos, llegamos a ser parte de su reino. Llegamos a ser parte de herederos, coherederos con Él. Y entonces tú y yo podamos estar un día con Él. Pero desde ahora tienes que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermoso
mensaje del día de hoy en el capítulo 53. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aceptar tu sacrificio con alegría, con gozo, para que cuando tú vengas podamos disfrutar contigo la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.